Muy buenas noches, Máster. Muy buenas noches, compañeros. Somos el grupo número 1, integrados por Jimmy Chávez, Richard Martínez, Waldo Ramos, John Ayoví, Ailis Tumbaco, Víctor Orellana, Pedro Toala. Dentro de nuestro tema, lo que nos ha tocado es problemas éticos del ordenamiento jurídico, las leyes injustas. Recordemos que este es un asunto de la justicia, es uno de los problemas más antiguos de la humanidad. En el mundo griego, esta preocupación estuvo presente en todos los periodos y pensadores. También constituyó una de las cuestiones reiterativas de la filosofía ético-romana, estoico-romana, pero sin embargo, las discusiones sobre el derecho positivo o injusto surgen en la Edad Media cuando aparece con nitidez la oposición entre los derechos natural y superior que sirven de parámetro de corrección del derecho positivo y permite sostener que la ley es injusta. No, la ley injusta no es ley, de acuerdo a San Agustín, perdón. Y con esto podríamos afirmar que la validez legal o jurídica es el concepto en el cual confluye el derecho y la moral, si bien ambos son órdenes normativos de distintas naturalezas y que pueden declinarse, claras distinciones de índole conceptual entre uno y otro. El problema se presenta cuando entra en juego este instrumento que, no obstante su carácter técnico, puede hacer colisionar la coherencia y coincidencia que normalmente se da entre contenido de normas morales y jurídicas, de donde las que se sigue en el plano conceptual. Las dificultades aparecen cuando la sustancia de las normas de uno y el otro orden discurren por causas separadas y contrarias. Si bien es cierto que nuestra nación es un país de derecho en el cual se da y se garantiza cada uno de los derechos que asisten al ciudadano que habita en él, existen leyes en las que en determinados momentos son injustas por razones de moral y ética, dando que las mismas son perjudiciales a la ciudadanía. Este tipo de leyes hacen que los habitantes del país no confíen tanto en las mismas, ni en las autoridades que las ejecutan, por lo que en el juzgamiento debería aplicarse uno de los mandamientos del decálogo del abogado, el cual es lucha. Él mismo establece: cuando te encuentres en un conflicto entre la ley y la justicia, lucha por la justicia. Eso es lo que nos dice el determinado artículo, ¿no? De lo que es el decálogo del abogado. Dado que en determinados casos las leyes van por encima de la justicia y dentro de esta carrera lo que se quiere impartir es justicia. Cada uno de lo que estamos estudiando derecho es porque muchas veces necesitamos establecer justicia para poder equilibrar las balanzas y para dar una justicia que sea acorde a lo justo y no de acorde a lo que solamente determinados grupos prefieren. Entonces no estaríamos hablando de una justicia, sino que estaríamos hablando simplemente de una necesidad o una prioridad de ciertos grupos. A continuación, mis compañeros. Buenas noches, abogada, compañeros. Mi nombre es Víctor y voy a continuar con el tema. Un sistema jurídico debe tener ciertas características para poder ser calificado como tal. Características que conforman una moral interna del derecho. Ellas se refieren a ciertos criterios formales que deben cumplir las leyes para ser obedecidas, y según las cuales estas deben ser generales, publicadas, prospectivas, no retroactivas, inteligibles, consistentes, acatables, duraderas, sin cambios indebidos y aplicados en la administración de la sociedad. Esta interpretación tiene una versión fuerte o extrema y otra débil o moderada. La interpretación extrema está representada por el pensamiento de San Agustín, que sostiene que una ley injusta no es ley y por lo tanto no debe obedecerse. Existe separación conceptual necesaria entre el derecho y la ética en cuanto a las leyes injustas, se habla.
De suyo que es una contradicción de carácter analítico o conceptual confundir el uno con el otro. El derecho puede ser injusto o justo, de la misma manera que una doctrina moral puede ser considerada legal o ilegal. En consecuencia, lo que interesa es que el derecho exista o esté vigente o pertenezca a un sistema jurídico de conformidad con la regla del reconocimiento para que sea usado por los tribunales y aplicado. La conclusión es que el derecho es injusto, igual aún así es derecho, y de cuyo manejo se deriven problemas morales es totalmente natural en la sociedad. Por otro lado, Von Wright sostiene que la moralidad trasciende la legalidad en el sentido de que censura las leyes y las decisiones de los tribunales de justicia. Por esta razón, la moralidad no puede ser nunca incorporada en el tipo de orden coactivo que constituyen las leyes del Estado. El punto de vista interno en nada se relaciona con la posición ética o moral de la parte oficial del sistema legal. Gracias, a continuación, mi compañero. Buenas noches. Eh, Acotando con la información que dan los compañeros, los problemas éticos del ordenamiento jurídico como tal. El ordenamiento jurídico de una sociedad tiene como objetivo establecer un marco legal que regule la convivencia y promueva la justicia. Sin embargo, en ocasiones nos encontramos con leyes que, a pesar de ser legales, resultan injustas desde una perspectiva ética. Estas leyes injustas plantean una serie de problemas éticos que desafían nuestra comprensión de la moral y la ética, generando tensiones entre el deber de obedecer la ley y la obligación de actuar en concordancia con nuestros principios más profundos. Existen algunos dilemas éticos que surgen de las leyes injustas y la importancia de abordar estos problemas en la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa. Como por ejemplo tenemos las leyes injustas y el imperativo moral, es decir, una imposición moral. Las leyes injustas contradicen los principios fundamentales de la ética y la justicia. La moral individual y colectiva nos insta a actuar en contra de leyes que perpetúan la discriminación, la opresión o la desigualdad. Desde un enfoque ético existe un imperativo moral de resistir y desafiar las leyes injustas, ya que obedecerlas podría implicar ser cómplices de esta injusticia. Como segundo factor, tenemos la responsabilidad del legislador y el poder legislativo. ¿Por qué? Porque los legisladores son los encargados de promulgar la norma como tal. Entonces, los legisladores en este sentido y el poder legislativo como tal tienen la responsabilidad ética de promulgar leyes justas que respeten los derechos humanos, la igualdad y la dignidad de todas las personas. Sin embargo, en ocasiones existen intereses particulares o presiones políticas que pueden influir en la promulgación de leyes injustas. Esto plantea un dilema ético, ya que los legisladores deben equilibrar sus deberes hacia el bien común y la justicia con las demandas políticas y los intereses de diferentes grupos. Como tercer punto tenemos la obligación moral de la desobediencia civil. En casos extremos de leyes profundamente injustas, la desobediencia civil se presenta como una opción ética legítima. En este sentido sería ético, más no legal, porque iríamos en contra de una norma establecida. La desobediencia civil es un acto de resistencia pacífica y consiste en el que los ciudadanos desafían abiertamente las leyes injustas como una forma de llamar la atención sobre la injusticia y promover cambios legales y sociales. Sin embargo, la desobediencia civil también plantea interrogantes éticos, como la ponderación entre la obligación de obedecer la ley y el deber moral de actuar en contra de la injusticia.
Como cuarto punto y no menos importante, tenemos la responsabilidad del sistema judicial en general. ¿Por qué es importante? El sistema judicial también juega un papel crucial en la resolución de los problemas éticos asociados con las leyes injustas. Los jueces y tribunales deben evaluar la constitucionalidad y la conformidad ética de las leyes. Y en caso de conflicto, deben prevalecer los principios éticos y de justicia por encima de la legalidad formal. Esto lo encontramos en uno de los principios del decálogo del abogado. La aplicación rigurosa y justa de las leyes es esencial para evitar la perpetuación de la injusticia. Las leyes injustas plantean serios problemas éticos que requieren nuestra atención y reflexión. A pesar de que la legalidad es importante en un ordenamiento jurídico, no debe ser un fin en sí mismo. Debemos promover la existencia de leyes justas y éticas y estar dispuestos a desafiar aquellas que socavan la dignidad y los derechos fundamentales de las personas. La lucha por la justicia implica un compromiso constante con nuestros principios éticos y una búsqueda activa de cambios legales y sociales para construir una sociedad más equitativa y respetuosa de los valores humanos. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Las leyes injustas. La palabra clave que usamos en esta ley son justicia, derecho, derecho injusto, moral y validez. En esta ley también denominado injusto legal o ley injusta, que constituye uno de los problemas más acuciantes en torno al concepto de la justicia. Ley injusta es ley, pero la ley extremadamente injusta no es un derecho. Derecho que sostiene que es en los estados constitucionales y democráticos de derecho existe una conexidad conceptual necesaria entre el derecho positivo y principios de moralidad política y social, que se encuentra en documentos funcionales, tratados y convenios de derechos humanos, catálogo de valores, libertades y derechos fundamentales, y de participación política democrática, incorporando a las constituciones, los cuales tienen fuerza vinculante al igual que las reglas positivas y no pueden ser desconocidos por las mayores legislativas. Pues ellos constituyen el límite de la injusticia tolerable, más allá de la cual se está en la injusticia extrema. La conclusión es que el derecho injusto es el derecho vigente, aplicable, pero el derecho en extremo injusto es el derecho nazi, que esto no es un derecho. En este caso, la conexidad se produce porque el derecho incluye a la moral y se produce una juridificación positivamente de la moral. En conclusión, existe una separación conceptual necesaria entre el derecho positivo y la moral crítica, pero que constituye y puede el ordenamiento incluir pautas de moralidad política que debe ser usada por los jueces y juristas para identificar el derecho y el contenido de este. El derecho puede ser injusto o justo, a la luz de cualquier doctrina moral, y sigue siendo derecho, pero cuando el derecho raya lo que es intolerable, es decir, cuando esto está en la injusticia extrema, puede ser considerado derecho vigente, pero no aplicable por razones morales o prudenciales. En cuanto al deber de oponerse a la ley injusta, puesto que toda persona tiene el deber de actuar conforme a su conciencia, también tiene el deber consiguiente de objetar las normas contrarias a su conciencia. La norma contraria a la conciencia puede ser una ley u otra orden dictada por quien tiene, en principio, potestad de mandar. Una norma que obliga a obrar en contra de la conciencia puede adoptar las siguientes modalidades. Primero, obligar a la gente a ejecutar una acción que él juzga moralmente indiferente. Segundo, obligar a la gente a ejecutar una acción que él juzga moralmente buena, pero no obligatoria. Tercero, obligar a la gente a ejecutar una acción que él juzga moralmente mala. Cuarto, obligar a la gente a omitir una acción que él juzga moralmente indiferente. Y quinto, obligar a la gente a omitir una acción que él juzga moralmente buena, pero no obligatoria.
y sexto, obligar a la gente a omitir una acción que él juzga moralmente obligatoria. En los 6 casos mencionados, se produce una posición entre norma y conciencia. Las normas que mandan ejecutar lo que la gente juzga lícito, pero indiferente, y las que mandan ejecutar lo que la gente juzga bueno, pero no obligatorio, se oponen a la conciencia en la medida que imponen a la gente la ejecución de algo que, de acuerdo con su conciencia, puede ser lícitamente omitido. Y las normas que prohíben lo que la gente juzga lícito pero indiferente, y las que prohíben lo que la gente juzga bueno pero no obligatoriamente, se oponen a la conciencia en la medida en la que le imponen abstenerse a algo que su conciencia juzga permisible. Con todo, el conflicto moral más serio lo originan las normas que obligan a la gente a omitir una acción que juzga moralmente obligatoria y las que obligan a ejecutar una acción que juzga moralmente mala. Muchas gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, puedo añadir que los problemas éticos relacionados con el ordenamiento jurídico se presentan cuando las leyes promulgadas y aplicadas son consideradas injustas. Y una ley injusta es aquella que entra en conflicto con los principios morales fundamentales, con los valores éticos o los derechos humanos reconocidos. Estos problemas éticos pueden afectar la legitimidad y la autoridad del sistema jurídico en su conjunto y pueden plantear dilemas morales, tanto para quienes las aplican como para quienes están sujetos a ellas. Algunos de los problemas éticos asociados con las leyes injustas incluyen, en primer lugar, la violación de los derechos humanos. Las leyes injustas pueden restringir o negar los derechos humanos básicos, como la libertad de expresión, la libertad de religión, el derecho a la privacidad o el derecho a un juicio justo. Esto puede llevar a situaciones de opresión y discriminación contra ciertos grupos o individuos. En segundo lugar, tenemos la desigualdad y la discriminación. Si las leyes benefician a ciertos grupos en detrimento de otros o perpetúan discriminación sistemática, pueden socavar el principio de igualdad ante la ley y aumentar las disparidades sociales y económicas. En tercer lugar, la imparcialidad y la neutralidad. Las leyes injustas pueden reflejar sesgos ideológicos, políticos o económicos, en lugar de buscar el bien común o proteger los derechos de todos los ciudadanos de manera imparcial. En cuarto lugar, tenemos la legitimidad del sistema legal. La existencia de leyes injustas puede hacer que la población cuestione la legitimidad del sistema legal en su conjunto, lo que puede llevar a una disminución de la confianza en las instituciones y en el Estado de Derecho. En quinto lugar tenemos la obediencia y desobediencia civiles. Cuando las leyes son percibidas como injustas, pueden surgir conflictos entre el deber de cumplir con la ley y el deber moral de resistirse a ella. La desobediencia civil puede ser una respuesta ética en ciertos casos, pero también puede generar tensiones y conflictos sociales. En sexto lugar, tenemos la responsabilidad de los actores jurídicos. Los jueces, abogados y otros profesionales del derecho pueden enfrentar dilemas éticos al tener que aplicar leyes que consideran injustas. Pueden preguntarse si deben seguir la ley vigente o actuar de acuerdo con sus convicciones éticas y morales. Y en séptimo lugar tenemos los procesos de cambio legislativo. La lucha por cambiar las leyes injustas pueden plantear preguntas éticas sobre cómo lograr esos cambios y si los medios utilizados para ellos son éticamente aceptables. Es importante reconocer que la percepción de qué es justo puede variar según la cultura, la historia y las opiniones individuales. Sin embargo, en sociedades democráticas, la promulgación de leyes debe basarse en un proceso democrático que garantice el respeto a los derechos humanos y la justicia social y que fomente la participación ciudadana en el proceso de formulación de leyes. Esto puede ayudar a abordar y mitigar los problemas éticos asociados con las leyes injustas. Hasta aquí mi intervención. A continuación, mi siguiente compañero. Buenas noches, estimados compañeros, doctoras. En conclusión, podemos manifestar que las leyes injustas plantean serios problemas éticos que requieren nuestra atención y reflexión. A pesar de que la legalidad es importante en un ordenamiento jurídico, no debe ser un fin en sí mismo. Debemos promover la existencia de leyes justas y éticas y estar dispuestos a desafiar aquellas que socavan la dignidad y los derechos fundamentales de las personas.
La lucha por la justicia implica un compromiso constante con nuestros principios éticos y una búsqueda activa de cambios legales y sociales para construir una sociedad más equitativa y respetuosa de los valores. Como por ejemplo podemos decir en el Ecuador cuando teníamos este tipo de injusticias, la homosexualidad, que dejó de ser un crimen hace 23 años recién, en el año 1997. Antes de esta fecha, el artículo 516 del Código Penal castigaba las relaciones entre adultos del mismo sexo con reclusión de 4 años de pena. Asimismo, la violencia de género en nuestro país era un problema social que fue denunciado por el movimiento de mujeres en Ecuador desde la década de los 80 y que recién ahora, para el año 1995, se promulgó la ley contra la violencia de la mujer y la familia. Es decir, que en cuanto a las conclusiones de los problemas éticos del ordenamiento jurídico, las leyes injustas, se pueden decir que la objeción de conciencia es un tema por demás espinoso y difícil, porque en él entran un juego de principios importantes como la libertad religiosa, la vigencia y la obligatoriedad de la ley. Hasta aquí nuestra participación, estimados compañeros y doctora. Muchas gracias.